Muy bien, ¿cómo están? Un buen día. Nuevo tema, nueva conversación de valor, nueva herramienta para tu vida y para tu trabajo. Empatía táctica. Eh, Hay muchos modelos de empatía. ¿Sí? Nosotros solo conocimos un concepto básico de empatía que era ponernos en los zapatos de los demás. Para mi gusto algo subjetivo, algo somero, incluso algo irreal. ¿Sí? Porque pues por más que nosotros queramos ponernos en los zapatos de los demás, nunca totalmente o nunca podremos entender totalmente lo que está sintiendo la persona. Nunca. Porque tendríamos que vivir las mismas circunstancias, ponernos en la misma situación para que eso de cierta forma lo pudiéramos vivir y al vivirlo sentirlo. Eh, Difícil que todo sea completamente igual. Entonces, hoy aquí en Conversaciones de Valor, Empatía Táctica, conozco varios modelos, conozco la empatía emocional, la empatía cognitiva, la simpatía, la empatía, que también hablaremos de ellas en algún momento. Pero ¿por qué me gustó el tema de la empatía táctica? Porque es un momento en la historia donde tenemos que tener más estrategia que nunca. O sea, saber cómo hacer las cosas. Y como líderes de la sociedad, como líderes de los equipos, como líderes de las familias o cualquiera que sea tu rol de líder, porque al ejecutar tu vida, ejecutar roles de liderazgo, la empatía táctica te permite de manera inteligente y estratégica comprender las emociones, comprender la forma como piensan las personas, la perspectiva de las personas, para alinear todo eso en tu modelo de liderazgo hacia objetivos concretos. Suena como medio aprovechado el tema, pero no, ya van a entender por qué. ¿Por qué? Porque al final tú trabajas con seres humanos, vas a trabajar siempre con personas, con, desde y para, con personas, desde personas y para personas. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez más necesitamos conocer la individualidad del ser humano, de esas personas, para poder entender cómo trabajar mejor juntos, cómo convivir juntos, cómo hacer parte de una familia juntos. Por eso aquí, empatía táctica, claves que les van a permitir desarrollar esa empatía táctica en cualquier rol que ustedes desempeñen como seres humanos. Muy bien, la primera clave es escucha activa con intención estratégica. Escucha activa con intención estratégica. Aquí empieza el primer problema en el entendimiento de la empatía. Escucha. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza con el oído, empiezas oyendo y terminas procesando la información para escucharla. Y al escucharla, tienes la capacidad de entender emociones, sensaciones, paralenguaje y una cantidad de cosas que hay inmersos en la comunicación que te permiten poder tener un mejor concepto de lo que estás escuchando. Y eso es lo que se conoce como escucha activa. Estar atento a lo que me está diciendo el otro. Oímos perfectamente. Eso sí, el que no tenga un problema fisiológico o físico en su oído, oye perfectamente, pero escuchar, a veces ni siquiera nos escuchamos nosotros mismos. Entonces, no basta con oír, hay que ir más allá de eso. Y para que eso pase, necesitamos captar la emoción de cómo me están diciendo las cosas, para poder entender cómo puedo mantener una conversación orientada a un resultado con esa persona. Eso quiere decir que la persona tiene derecho a sentirse mal, pero le das el momento para que se sienta mal, escuchas su momento, haces esa pausa para poder retomar el camino juntos. Entonces, primera clave, escucha activa con intención estratégica. Muy bien, la segunda clave, validar las emociones sin perder el rumbo. Esto me encanta. A veces terminamos siendo gemelos emocionales cuando escuchamos. ¿Esto qué quiere decir? Terminamos llorando los dos. ¿Sí? No estoy diciendo que no tengan derecho a llorar, pueden llorar todo lo que quieran. La pregunta es para qué le sirve al otro que está llorando que tú llores con él, si al final necesitan avanzar juntos. Entonces ahí es donde aparece el respeto en este tema de la emocionalidad. La persona necesita tiempo para llorar, debe expresar su emoción, debe aflorar su emoción. Entonces, cuando yo reconozco que el otro se siente mal, que se siente bien o cualquiera que sea la emoción que domina su conducta en ese momento, es más fácil entender qué tanto necesito de mí, qué tanto necesito estratégicamente para ayudarlo desde esa emoción a lograr el objetivo juntos. Esto quiere decir que con tristeza se van a demorar más, seguramente.
Pero si no le das tiempo para que viva su tristeza, entiendas esa tristeza y entiendas que a ti también como líder te da tristeza, pues démosle el espacio, llevémoslo al siguiente momento, soltemos un poco a la persona y entendamos que hasta que no tenga la emoción pertinente o adecuada para avanzar, no va a avanzar. O sea, que entre más presionas algo que ya tiene presión, lo más seguro es que lo termines reventando como ser humano. La tercera clave es un lenguaje que conecte y persuada. Aquí empieza a aparecer una cantidad de variables en la comunicación y qué significa conectar y persuadir desde el lenguaje. Conectamos con buenas palabras, conectamos con un buen tono y con buenas palabras y persuadimos gran parte con la forma, el volumen, la prosodia y una cantidad de factores que utilizamos para comunicarnos. Pero quizás una de las cosas que más le encanta a la persona, al ser persuadida, es que vea en ti esa conducta que se requiere para avanzar. O sea, si yo veo un líder frente a mí que me acompaña, que me ayuda, que está pendiente, que entiende, que hace lo que soy, que entiende lo que soy, perdón, pues es mucho más fácil ser persuadido. Pero si le exiges algo que conductualmente tú no das, pues difícilmente él va a creer en lo que debería hacer o en lo que le estás diciendo que se puede hacer. Y la otra clave que tenemos para tener esa empatía táctica es adaptar el estilo de comunicación al contexto. Una cosa es hablar en un mal momento y otra cosa es hablar en un buen momento situacional. Si en un mal momento tú como líder estás lleno de negatividad frente al momento, pues probablemente no salga nada bueno de él. Ahora, eso no quiere decir que si las cosas están mal, pues yo tenga que estar feliz. No, eso quiere decir que tengo que tener mucho cuidado con el contexto si quiero ser empático tácticamente con el otro. Porque a nadie le gusta que le recalquen sus errores, pero la gente necesita saber los errores que comete. Entonces, cuando yo ajusto esa forma de hablar al contexto que estoy viviendo, el impacto lo maximizo, para bien o para mal. Y la última clave es convertir la empatía en acuerdos concretos. La empatía táctica no es simple y llanamente, bueno, te entiendo, sé que estás pasando un mal momento, el contexto nos permite hacerlo de esta forma. No, es ir un poco más allá. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras no haya un compromiso claro de avance, pues no ha servido de nada el entendimiento. ¿Sí? ¿Y qué se necesita para que haya un compromiso claro de avance? Pues haber vivido esas 4 claves anteriores y dejar en el manifiesto de la conversación qué necesitamos el uno del otro para poder avanzar juntos. Esto es un tema bien interesante, que da mucho de ancho y de largo, pero la empatía táctica es esa que nos permite estratégicamente movernos con las personas, aunque tenga por ahí una media forma extraña de hacerse creer que es una forma de usar la gente, no. Jamás una herramienta de gestión se utilizará para hacerle daño a las personas. Serán hechas, desarrolladas y aplicables con el ánimo de que las dos partes puedan seguir avanzando juntos. Conversaciones de valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo. Buen día para todos.